versos del 10 al 20. Vamos a leerlo como solemos hacerlo, hermanos, realmente de manera alternada. Y antes de leer, quiero recordarle algo importante, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Es la palabra de Dios lo que tenemos en nuestras manos. Dice así, Mateo 15:10. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús les dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca caliente es la doctrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Señor, gracias. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Gracias por todas tus bondades, Señor. Hoy también te agradecemos que nuevamente podemos estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Señor, para poder leer tu palabra, para poder meditar en ella, para escudriñarla, Señor. Instrúyenos, Señor, por favor. Instrúyenos con tu verdad. Por la obra de tu Espíritu, Señor, trae esa iluminación, Señor, y comprensión a nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, que me ayudes a mí, para que tu iglesia, Señor, tu cuerpo, pueda ser edificado para tu gloria. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento, hermano. El título, ahí lo tiene en pantalla, hermano. Lo que contamina al hombre. Como leímos, es una parábola. No sé si usted lo tenía presente como tal, pero sus propios discípulos le dicen a Jesús: explícanos esta parábola. Al inicio, para entrar en contexto, hermanos, al inicio de este capítulo nos narra que estando en Jerusalén, ciertos escribas y fariseos se acercaron a Jesús para hacerle una pregunta. Y ahí en Mateo 15:2 dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de quién, hermanos? ¿Estamos ahí? Mateo 15:2. Vinieron escribas y fariseos a Jesús a hacerle esta pregunta: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Los fariseos, recuerde usted, en distintas ocasiones, en distintos pasajes que la Biblia narra, buscaban la oportunidad de hacer caer a Jesús. ¿No es cierto, hermanos? De hacerlo caer en contradicciones, de hacerlo caer en aseveraciones que fueran en contra de la ley. ¿Para qué estaban buscando esto los fariseos y los escribas, hermanos? Para que si el Señor cayera en una contradicción de la propia ley, pudieran ellos acusarle. Pudieran ellos acusarle delante del concilio. Aquí no era la excepción, hermanos. Estaban buscando a Jesús y llegaron, como dice el principio de estos versos, para hacer una pregunta. La realidad es que estaban buscándolo para acusarlo.
En cierto sentido, lo estaban acusando por el hecho de que sus discípulos, ¿sí?, estaban quebrantando una tradición. Escuche esta palabra. Una tradición importante para ellos. La tradición de los ancianos. Es decir, de lo que se acusaba era que no estaban lavándose las manos cuando ellos estaban comiendo pan. La realidad, hermanos, es que estos hombres no estaban diciendo que los discípulos comieran con las manos sucias en lo natural. Es decir, se lo digo de esta manera, estos hombres no estaban tocando un asunto de higiene. El problema no era la higiene externa, ¿sí, hermanos? Sino ellos estaban señalando a los discípulos de Jesús por no cumplir, esto cambia, por no cumplir un ceremonial. Algo que estaba prescrito para lavarse las manos en la tradición de los ancianos. Es decir, no estaban observando, no estaban obedeciendo un ceremonial, para una pureza ritual de los ancianos. El propósito, hermanos, era quitar la impureza ritual causada para ellos, para los escribas y fariseos, quitar la impureza de haber, por ejemplo, tocado un cadáver. A eso se referían. Ahora, los rabinos habían añadido, hermanos, a la ley de Moisés muchos preceptos. Preceptos, tradiciones y rituales de hombre, para que de alguna manera ellos se sintieran seguros al cumplir estos rituales y preceptos de hombre, sentirse ellos seguros de que estaban cumpliendo por completo con la ley de Dios. Ciertamente en la ley había rituales, hermanos, que el Antiguo Testamento nos habla, ¿no? Rituales establecidos por Dios. ¿No es cierto, hermanos? Esto hay que aclararlo, hermanos. Había rituales establecidos por Dios para la purificación en aquel tiempo, para cubrir los pecados. Estos rituales, hermano, ¿a qué apuntaban? ¿A qué apuntaban estos rituales del Antiguo Testamento? Hablando de rituales de expiación, hermanos, de purificación, estaban apuntando a una limpieza futura, pero ya no para cubrir pecados, sino para perdonar por completo los pecados. Estaban apuntando al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, hermanos. Apuntaban a Cristo mismo. Esos rituales, reitero, establecidos por Dios. Tradiciones en contraste a las tradiciones de los ancianos. Por ello, hermanos, el Señor los confrontaba cuando les recordó un mandato. Esto en los primeros versículos del capítulo 15. Estamos introduciendo al tema de hoy. El Señor Jesús los confronta con un mandato de Dios: el honrar a padre y madre. Los confrontan los fariseos, porque ellos decían, hermanos, ellos argumentaban que a pesar de que era un mandato establecido por Dios, ellos decían que en algún momento no te puedo ayudar, padre o madre, porque tengo que dar mis diezmos. Tengo entonces que obedecer la ley. Ellos se excusaban, hermanos, en otros preceptos para no cumplir con los mandatos de Dios. Así era la intención del corazón. Por eso el Señor les llamó, hermanos, hipócritas, dentro de otros calificativos que la Escritura nos muestra. Dice en el verso 9, Mateo 15, 9, pues en vano me honran, enseñando como qué, hermanos, como doctrinas, mandamientos de qué,
de hombres. Es decir, en vano ustedes de una manera vacía me están honrando. ¿Por qué? Porque están enseñando doctrinas que son de hombre y no de Dios. Es decir, su adoración, si es vana, es una adoración falsa, es vacía, porque enseñan mandatos humanos como si fueran mandatos establecidos por Dios. El Evangelio de Marcos, hermano, que es una porción paralela a lo que estamos hoy estudiando, Marcos 7:9. Acompáñenme ahí, de favor. Hablando acerca de lo que estos hombres, fariseos y escribas, hacían al no obedecer un mandato de Dios, a honrar a sus padres y su madre, por seguir preceptos humanos. Marcos 7:9. ¿Estamos ahí, hermanos? Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra, ¿qué? Vuestra tradición. Ese era el problema, hermanos. Que ellos estaban poniendo mandamientos o mandatos de hombres a la par de las propias escrituras, a la par de las ordenanzas de Dios. Ellos estaban equiparando a la palabra de Dios sus tradiciones. El Señor Jesús, por estas razones, habría de confrontarlos, hermano. ¿Alguien sabe qué nombre se le da a esto, hermanos? A poner preceptos de hombre a la par de los preceptos de Dios y pedir que se obedezcan, y si no se obedecen son pecado. ¿Qué es? ¿Quién lo dijo? Es legalismo. Es legalismo. Precisamente es lo que el Señor Jesucristo va a confrontar, es legalismo. El Señor habría de confrontar el legalismo de estos hombres. Es decir, el hombre pone reglas humanas como tradiciones, como si Dios las hubiera puesto, hermanos. No era la ley de Dios lo que muchas veces estos hombres observaban. No eran mandatos de Dios, pero esa tradición, hablando de los ancianos que estamos hoy estudiando, era una tradición de hombres. Había sido colocada como si fuera mandamiento de Dios, tanto que estaban confrontando al Señor mismo, señalando a sus discípulos, ¿no? Al señalar a sus discípulos era prácticamente señalar a Jesús, porque Él era su maestro. Son los que te siguen, son los que te oyen, son los que a quienes tú enseñas. ¿Cómo es posible que estén comiendo pan sin observar el ritual que nosotros tenemos como una tradición de ancianos? ¿Cómo es posible? Para ellos era un pecado. Estaban quebrantando esa ley o esa tradición de hombres. Para ellos, reitero, era pecado. Eso es legalismo, hermanos. La salvación es por medio de ¿qué? Por medio únicamente de la fe. Ningún precepto más, ninguna obediencia a nada, es por medio de la fe. El legalista va a tratar de establecer sus normas para ganarse el favor de Dios y lo quieren hacer a través de la obediencia. Eso era lo que estos hombres estaban enseñando, hermanos. Eso es legalismo. Todos estos hombres en su momento reinterpretaban la ley, hermanos. La estudiaban, la ley de Moisés la conocían de memoria, pero al interpretarla una vez y al reinterpretarla otra vez y reinterpretarla otra vez, sacaban, hermano, preceptos, sacaban tradiciones que ellos mismos establecían y las llevaban como si fuera palabra de Dios. Ahí estaba el problema. Y quien no las obedeciera, pues imagínese, para ellos era pecado, no había obediencia a la ley. Ellos llamaban a la ley. Los escribas y fariseos señalaban a los discípulos de Jesús de comer el pan con las manos contaminadas. Jesús, hermanos, habría de confrontar este legalismo mediante una parábola, enseñando
realmente qué es lo que verdaderamente, hermanos, contamina al hombre. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Ok. Mateo 15:10, hermanos. Y llamó así a la multitud, les dijo, oíd, ¿y qué más, hermano? Y entended. Estamos en Mateo 15:10. ¿Sí está conmigo? Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Verso 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Primero llamó a la multitud, hermano. Llamando para sí a la multitud les dijo, oigan y entiendan. Esta expresión de Jesús, hermano, da a entender que el Señor daría una enseñanza de mucha importancia. Oigan y entiendan. Jesús enseña, hermanos, que lo que en verdad contamina a una persona no es lo que entra en su boca, sino lo que sale de ella, es lo que estamos leyendo. Como podemos entender, hermanos, Jesús está enseñando que la contaminación espiritual del hombre no es un asunto externo, sino que interno. Es un asunto, hermanos, del corazón. La contaminación espiritual de nosotros mismos, del hombre en sí, es en el corazón. El hombre no se contamina espiritualmente o moralmente por lo que come. Los fariseos afirmaban lo contrario, al enseñar que los discípulos de Jesús quebrantaban la tradición de los ancianos. Por ello Jesús, hermanos, les dice, o se dirige, mejor dicho, a las multitudes y a sus discípulos, contradiciendo a los escribas. Tal parece como si hubiese llamado o se hubiese dirigido nada más a las multitudes, como si se hubiese apartado de los escribas o fariseos a cierta distancia. Es como si Jesús, hermanos, les dijera a la multitud, no es verdad lo que ustedes afirman, o lo que esos hombres, mejor dicho, afirman, ¿sí? Son contradictorios a la palabra. Es como si le hubiera dicho a la multitud y a sus discípulos, no caigan en el engaño de las tradiciones sin sentido. El lavarse las manos no hace que la contaminación espiritual sea quitada, hermanos. Este es el error de los fariseos. El lavarse las manos no hace que la contaminación espiritual se quite, se borre o se limpie. Lo que es importante, quería decir el Señor Jesús, es que lo que hay dentro de ustedes, dentro del hombre, lo importante es lo que hay en el corazón. Ahí radica la verdadera importancia y donde puede estar la contaminación. No es en lo externo, sino en lo interior, hermanos. No es en lo que a veces podemos juzgar en apariencia, que de entrada es pecado juzgar en apariencia, pero no es lo que podemos ver, lo que puede darnos un juicio correcto de las cosas. Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Lo que esos hombres están enseñando no es correcto. Y les aclara por qué. Lo importante para el Señor no solamente es lo externo, no es lo más importante. Para el Señor lo más importante es el corazón. ¿Usted recuerda lo que Dios enseñó a Samuel, ayer en el primer libro de Samuel, acerca de la elección de David, hermanos? ¿Recuerda cómo fue la elección? Llegó Samuel, ¿verdad? Y llevaba una encomienda. Acompáñenme al primer libro de Samuel 16:7. Hablando acerca de la importancia que tiene para Dios el corazón, hermano. Lo interno. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Tenía una encomienda Samuel muy importante, ¿verdad? Elegir rey.
¿Estamos ahí? Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, conoce el contexto, no mires a su ¿qué? A su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira, ¿qué, hermano? Jehová mira el corazón. Jehová mira lo que hay dentro de nosotros, nuestro ser. Para Dios, hermanos, es más importante lo que está en nuestro corazón. Por ello Jesús afirma, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, es decir, lo que hay en el corazón, esto sí contamina al hombre. Por eso en Mateo 15:12, hermanos, dice la Escritura, entonces, acercándose sus discípulos a Jesús, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? En el Evangelio de Marcos, hermano, se menciona que Jesús y sus discípulos ya estaban en casa para este momento. Ya estaban en casa. Pudo haber sido un lugar ahí en Capernaum. No se menciona, pero es ahí ya cuando está el Señor con sus discípulos, donde ellos comunican a Jesús que los fariseos estaban ofendidos. Se habían enojado de haber oído las afirmaciones confrontantes que Jesús les había hecho. Es evidente por diversos pasajes que Jesús había confrontado una y otra vez a los escribas y los fariseos. En algún pasaje los llamó hipócritas. ¿Recuerda algún otro, hermano? Los llamó sepulcros blanqueados. ¿Qué más? Se les criticaba porque les gustaba ser vistos cuando habían tenido un tiempo de ayuno, ¿no es cierto? Les gustaba ser vistos en las plazas, les gustaba ocupar los primeros lugares en las sinagogas y etcétera, etcétera. Fueron confrontados. Sepulcros blanqueados, ¿no? Con huesos en descomposición, les estaba diciendo el Señor en su momento. Hipócritas. Jesús los enfrentó llamándolos hipócritas. Por supuesto, como lo comentaban sus discípulos, los fariseos se habían ofendido con la confrontación de Jesús. Hermanos, las personas que viven en su carne, como viven en tinieblas espirituales y morales, no pueden soportar el ser confrontados. Escuche esto, por favor. Una persona que no está en el Señor, que está en la carne, que no está en el Espíritu, que está todavía en tinieblas espirituales, no puede soportar cuando se le confronta con la verdad de la palabra. No pueden soportar el ser confrontados con la palabra de Dios. No pueden soportar el ser expuestos a la luz, a la verdad del Evangelio. Estos hombres estaban teniendo esa actitud, no lo soportaron, estaban molestos, tanto que al tiempo, hermano, pedían la muerte de Jesús y planearon todo lo que vimos la semana pasada. Eran confrontados con la verdad. Jesús nos confronta. Jesús confronta su vida y mi vida, hermano, cada que abrimos la Escritura para hablarnos cómo está nuestra condición a los ojos de Dios. Para decirnos en qué tenemos que cambiar nuestra vida. Para decirnos qué área de nuestra vida no está dando gloria a nuestro Dios. Y eso es bueno, hermano. El ser confrontados por la bendita palabra de Dios como hijos es una bendición, hermanos. No grata a la carne, pero es una bendición porque Dios quiere seguir transformando nuestra vida.
La verdad exhibía a los fariseos, los desenmascara. Y por su manera hipócrita de vivir, estaban destinados, hermanos, a juicio, como lo señaló Jesús ahí en Mateo 15:13, donde estamos. Mateo 15:13. Dice, pero respondiendo, él dijo, es decir, Jesús le responde a la pregunta de los discípulos. Toda planta que no plantó, ¿quién, hermanos? Mi Padre Celestial, será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Planta, hermano. Sembradío, campo. Hermanos, el pueblo de Dios es como su huerto. Amén. Eso lo dice Isaías 18:11. El campo de Dios, hermano, labranza de Dios, eso es su pueblo. Eso lo menciona 1 Corintios 3:9. Hermanos, ¿cuántos saben que somos la viña del Señor? Una viña se cuida. ¿Qué más? Que hemos visto a viñadores en otras parábolas. ¿Qué más hace el viñador, hermano? Tiene cuidado de su viña. Es un trabajo arduo, si usted lo recuerda, la parábola. Es un trabajo arduo, hay que quitar piedras, hay que hidratar, hay que llevar agua, hay que llevar cauces de arroyos si los hay. Es un trabajo, es un cuidado que nuestro Dios tiene sobre su viña, que somos nosotros, hermano. El Señor cuida de nosotros. Lo que Él ha plantado, Él lo cuida, Él lo riega, Él lo procura. Somos su huerto. Puesto que los fariseos no eran parte de lo que Dios plantó, de lo que plantó el Padre, ellos estaban destinados a ser desarraigados, es decir, llevados a juicio, al juicio en los últimos tiempos, hermanos. ¿Recuerda la parábola del trigo y la cizaña? Se preguntaban, ¿verdad? Bueno, pues ¿quién sembró aquí? ¿Había venido el maligno a sembrar? Mala semilla. En ese sentido, hermano, la parábola del trigo y la cizaña, que habla al final de ser desarraigados aquí en Mateo, al final en aquella parábola y al final y en su tiempo es quitada esa cizaña y echada ¿en dónde, hermanos? Al fuego. Al fuego, hermanos. Y el Señor responde a sus discípulos en el verso 14. Mateo 15:14. ¿Qué le responde? Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos, ¿qué, hermanos? Caerán en el hoyo. En aquel tiempo, hermanos, se cavaban cerca de los sembradíos, de donde se araba la tierra, se cavaban pozos para tener agua para las diferentes actividades, incluso para lavarse. Pero aquí, hermanos, por el contexto de ser desarraigados, hermano, un ciego en este contexto que guía a otro ciego que van a caer en el hoyo literalmente, hermano, podemos entenderlo como el infierno. A ese nivel las palabras de Cristo. No es nada más un tropezar, hermano. Ya a un futuro el ser desarraigados, hermanos, es ser echados en el lago de fuego. Esto es importante. Y este verso 14 lo inicia Jesús diciendo, ¿qué les dijo, hermano? ¿Qué verbo? Dejadlos, ¿no? Dejadlos, le dice a sus discípulos. Parafraseando, oye Señor, mira, lo que has dicho ha ofendido a estos hombres. Los ha ofendido, Señor. Si sabías que eso sucedió, el Señor les responde, dejadlos, dejadlos. Este verbo, hermanos, en una instancia significa no hacer caso de ellos. O sea, no hagan caso de ellos. Déjenlos. Pero también, hermano, en el original griego, de separarse de ellos.
separarse. Por seguir a estos hombres, hermanos, podía conducir a alguien al desastre que ya hemos mencionado, porque eran líderes ciegos. Lo fuerte de esto, hermanos, es que era una ceguera autoproducida en los escribas y en los fariseos. Es decir, ellos no querían, conocían la verdad, pero no querían ver la verdad, no querían ver la luz, es decir, no la aceptaban. Por eso se sentían ofendidos. Tenían la ley, hermanos, pero no aceptaban la verdad. Seguir a esos hombres, hermanos, conduciría al desastre, porque como líderes son ciegos, y como en su momento Jesús lo dijo, eran, reitero, hipócritas. Una vida de hipocresía al ser ciegos por una ceguera autoproducida, hermano, esa hipocresía puede llevar a influir para mal en otras vidas, en otras personas. Una vida de hipocresía puede contaminar otras vidas. Por ello les dice, déjenlos, apártense. Hombres ciegos, guiando a ciegos. Ahora, hermanos, escuchen por favor. La guía de hombres ciegos, y repito, la guía, como lo establece Jesús, de hombres ciegos lleva a otros al desastre. Ya es bastante malo que ellos mismos no puedan ver la verdad, pero aún es peor arrastrar a otros. Estamos hablando de guía, como lo menciona Jesús, ciegos guiando a otros ciegos. Meditemos en esto, hermanos. ¿Qué es lo que nos guía a nosotros como creyentes? ¿Qué es lo que Dios ha dispuesto, hermanos, para ser guía de nuestra vida? La palabra, el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Romanos 8:14, hermanos? Porque todos los que son guiados, aquí está la palabra, guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, estos son, ¿quién me dice lo contrario? Es decir, ¿cómo sería establecer esa misma afirmación de otra manera? Pues, ¿quién es guiado por el hombre? No es guiado por el hombre, es guiado por la carne. Por lo tanto, quien no es guiado por el Espíritu Santo, ¿qué, hermanos? No es hijo de Dios. ¿Le parece a usted contundente esta afirmación, hermano? Hermana, quien no es guiado por el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. Entonces, ¿quién nos guiaba antes, hermano? ¿Quién nos guiaba? ¿Quién nos llevaba a tomar las decisiones que tomábamos? Nuestra carne, el mundo, la influencia de este mundo, nuestras propias concupiscencias. ¿No es cierto, hermanos? Como lo enseña la palabra de Dios. No olvide Romanos 8:14, hermanos, porque ahí estamos nosotros. Y no olvide Romanos 8:14 para que toda circunstancia que se le presente en su vida, toda decisión, todo pensamiento, hermanos, toda decisión que usted tome debe ser guiada por el Espíritu de Dios, porque somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo es que nos guía el Espíritu Santo, hermanos? ¿Por medio de qué? ¿Ya lo dijeron? De la palabra de Dios. La guía que Dios ha provisto para usted y para mí, para todo hijo de Dios, para caminar correctamente en esta vida y que lo que hagamos sea un fruto digno, hermano, para nuestro Dios, es por medio de la guía del Espíritu Santo que usa la palabra de Dios para guiarnos. Es el Espíritu Santo, hermano,
que nos recuerda la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra recordándonos lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, recordándonos lo que hemos estudiado en la palabra de Dios, recordándonos lo que hemos memorizado en la palabra de Dios, lo que hemos orado también cuando escudriñamos la palabra de Dios. Todo eso es lo que el Espíritu Santo, que es la palabra, usa para guiarnos. Si no hay palabra en nosotros, si no estamos memorizando, ¿cómo nos va a guiar el Espíritu, hermanos? ¿Qué nos va a recordar? Y no porque el Espíritu no conozca la palabra, Él es Dios, Él conoce todo, toda la palabra, por supuesto. Fue inspirada por Él mismo. Pero ¿qué decisión vamos a tomar con los hijos si no estamos estudiando la palabra? ¿Qué decisión vamos a tomar para nuestro trabajo? ¿Qué decisión voy a tomar para cuando alguien me ofenda? ¿Qué decisión voy a tomar en el Señor para cuando alguien me difame? ¿Qué decisión voy a tomar para cuando tenga yo que perdonar a alguien? ¿Qué decisión voy a tomar, hermanos? ¿O qué guía voy a tener para cuando obedezca a mi jefe o mi jefa en mi trabajo, que es difícil? ¿Qué decisión voy a tomar cuando las fuerzas, hermanos, estén menguando? ¿Qué decisión voy a tomar, hermanos, en mi vida o en nuestra vida cuando estemos en el día malo, en el día difícil, en el tiempo de aflicción? ¿Qué actitud, qué decisión? La que me guíe el Espíritu por lo que me ha enseñado el Señor a través de su palabra. La importancia, hermanos, de nuestro alimento, aquí está. La importancia de lo que somos y cómo vivimos. Hermanos, vivimos con lo que concebimos de la palabra en nuestro corazón. Alabamos a Dios con lo que concebimos de lo que Dios es por medio de lo que sabemos de la palabra. Obedecemos a Dios, amados, según el Dios que concebimos en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Ahí está la obediencia, ahí radica nuestra obediencia. Si para usted el Dios que conoces, el Dios de la gloria, el Dios santo, 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 el Dios misericordioso, el Dios omnipotente, el Dios soberano, así va a ser su obediencia a ese Dios. Pero si hay alguien o personas que conciben un Dios permisivo, que conciben un Dios que solamente es amor, y en verdad lo es, lo hemos estudiado a profundidad, pero que no conoce a un Dios que también es un Dios airado y que también es un Dios justo, no van a vivir de acuerdo a un equilibrio en lo que Dios es, en sus atributos. Y van a pecar. Van a pecar. No va a estar arraigado y cimentado el temor de Dios. No como en aquel que estudia la palabra, no como aquel que lee los salmos, no como aquel que alaba con base en los atributos de Dios. Qué importante es esto, hermano. Por ello Pablo, la palabra de Dios, Pablo le recordaba a Tito la importancia de enseñar la sana doctrina. Estamos hablando de la guía del Espíritu a nosotros como sus hijos. ¿No es cierto, hermanos? Vamos a Tito capítulo 2, verso 1. Tito 2, 1. De entre otras variadas recomendaciones de Pablo a Tito, dio esta, capítulo 2, verso 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con qué, hermanos, con la sana doctrina. Hermanos, escuche con atención, por favor. Hay un peligro, hermanos, que la Biblia nos menciona. Hay un peligro de apartarnos, o cuando alguien se aparta o no está en la sana doctrina. Es peligroso.
Es peligroso, hermanos. La Biblia lo enseña. Vamos a Timoteo. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, por favor. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Son versículos que sé que conoce usted, hermano, hermana. ¿Estamos ahí? Segunda Timoteo 4:3. Dice, porque vendrán cuando no sufran, ¿qué, hermanos? No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ¿qué? Sus propias concupiscencias. Escuche, hermano. Está advirtiendo la palabra de Dios por medio de Pablo que vendrán tiempos cuando no sufrirán. ¿Alguien sabe? ¿Ha escuchado lo que significa esa palabra? ¿No sufrirán? Quiere decir que no podrán soportar. Que no podrán soportar, ¿qué, hermano? La sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En la Biblia de las Américas, en esa versión dice que acumularán para sí, para las propias personas, maestros. Van a acumular para sí maestros conforme a sus propios deseos. Es decir, hermanos, llegó el tiempo y desde hace muchos años atrás esto se viene cumpliendo. Hay muchas personas que quieren predicadores que les digan lo que la gente quiere oír. Estamos hablando de la guía del Espíritu por la sana doctrina. Qué importante. Y viene una advertencia. Casi es como si dijeran, hermanos, que la gente, predíquenos lo que queremos. Miren, hermano, yo sé que esto, como lo acabo de mencionar, predíquenos lo que queremos, no se expresa, hermano, con palabras, pero sí se expresa en algunos lugares con actitudes. Cuando se les llega a predicar la verdad de la palabra, hermano, no la aceptan. Se ofenden. Estamos viendo a los escribas y fariseos. Hay un enojo. Si no hay sana doctrina, uno de los peligros, hermano, que he podido yo pues percibir, hermano, de los grandes peligros, es, y permítame expresarlo así, cuando alguien no recibe sana doctrina por mucho tiempo, hermano, se cauterizan. Es como si se vacunaran contra la verdad, porque cuando están expuestos a la verdad, no la aceptan, se enojan, se molestan, la rechazan, es más, no la quieren oír. Y se van de la iglesia a veces. O se van de las congregaciones. Pero algo pasa hablando de la guía del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Algo pasa, ¿sabe? En los hijos e hijas. Porque llega el momento en que por la obra del Espíritu empiezan a buscar, a anhelar esa sana doctrina, el sano alimento que los lleva a crecer, a madurar, y están en búsqueda de la verdad. La verdad es la palabra de Dios, hermanos, tal y como fue escrita. El autor original a la audiencia original, hermanos. Hay personas que buscan la sana doctrina, porque ya el Señor les ha revelado la necesidad de alimento que nutra. Y aquí está el peligro, hermano. Segunda Timoteo 4:4 dice, estamos hablando, hermano, en el verso 3, que había estos hombres, ¿verdad? Que tenían comezón de oír y que amontonaban para sí hombres con maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí viene el peligro. ¿Qué va a pasar? Y apartarán, ¿qué? De la verdad, hermanos. Ahí está el peligro. El oído, y se volverán a las fábulas. La Biblia de las Américas dice a los mitos. Qué peligroso es apartarnos de la verdad, hermanos. Qué peligroso es apartarnos de la verdad de Dios.
Qué peligroso es apartarnos de la verdad que es Cristo, hermanos. Qué peligro tan grande. Apartarse de la verdad que está en la palabra de Dios. Por ello, hermanos, qué importante es recibir la guía del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, de la sana doctrina. ¿No cree que esto es importante, hermanos? Pero hay algo mucho más importante. ¿Qué es? Obedecer la palabra de Dios. Quiero decirle algo. Muchas personas pueden estar en lugares en donde se predique correctamente y se predique la sana doctrina. Pero no va a haber cambio de vida, no va a haber cambio de forma de vida, hermanos. No va a haber fruto si no se obedece la palabra. No es garantía, hermanos, ir a una iglesia donde se predique sana doctrina para que una persona cambie. No es garantía. La garantía está en la obediencia por la guía del Espíritu que mora en nosotros como hijos de Dios. Ahí va a haber un cambio de vida. Ahí vamos a dar gloria a Dios con lo que hagamos. Ahí va a venir el arrepentimiento, va a venir el redarguir del Espíritu Santo. Va a venir dolor cuando pecamos, va a venir dolor cuando le fallamos a Dios. Qué importante esto, hermanos. Judas recibió sana doctrina. ¿O no, hermanos? El mejor predicador jamás ha habido, hermanos. Cristo. ¿Me doy a entender, hermano, la reflexión aquí? Mediten eso, hermano. A donde vayamos, es importante obedecer a Dios. Obedecer su palabra, sus estatutos. Meditar en ellos. Meditar en este libro. ¿Día y qué? Y noche, hermanos. Pero lo más importante es obedecer. Obedecer, hermanos. Mateo 15:15, hermanos, dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos, ¿qué? Esta parábola, dice verso 16, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún qué? Sin entendimiento. Pedro pidió que se explicara esta parábola a los discípulos y el Señor Jesús le responde con una pregunta, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Es decir, ¿también ustedes no entienden? Jesús les está recriminando, hermanos. Jesús les está de alguna manera reprochando. ¿Cuánto tiempo habían estado con Jesús hasta aquí, hermanos? Aproximadamente, a lo mejor como 2 años. Caminando con Él, escuchando las enseñanzas del Señor. Y el Señor les pregunta, ¿cómo? O sea, todavía no entienden. ¿Están ustedes todavía sin entendimiento como ellos también? Es como si Jesús les dijera, aún después de lo que les he enseñado en todos estos años, todavía están como los que no entienden. Recuerda ahí en Juan 14, hermanos, acerca de lo que Felipe le dijo al Señor. Vamos a ir rápidamente, hermanos. Felipe 14:8. Perdóneme, hermano. Juan 14:8. Estaba trabajando en mis pensamientos. ¿Qué versículo importante está? Un par de versículos antes, hermano. Juan 14:6, ¿qué nos dice? Estaba yo pensando en eso, hermanos. Es un versículo contundente, importante. Juan 14:8, hermanos. ¿Estamos ahí? Felipe le dijo, Señor, muéstranos a quién. Y nos basta. Mira, ya con eso quedamos satisfechos.
Dice el verso 9, Jesús le dijo, tanto tiempo, escuche, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Hermano, el punto importante aquí es que el Señor Jesús está hablando de un tiempo, como nuestro versículo en Mateo. ¿Cómo es posible que ustedes estén como ellos sin entendimiento? Aquí le dice a Felipe, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo me sigas preguntando que te muestre al Padre si has estado conmigo todo este tiempo? Volviendo a nuestra parábola, hermano, Jesús le dice, ¿también ustedes están aún sin entendimiento? Hermanos, una pregunta. ¿Qué esperaba Jesús de sus discípulos? Al preguntarles, ¿cómo es posible que también ustedes están sin entendimiento? ¿Qué esperaba Jesús de ellos, hermano? ¿Que hubieran aprendido? ¿Qué más? Por el tiempo que les había enseñado, que habían caminado con Él, seguramente el Señor esperaba que ya entendieran, ¿no es cierto, hermanos? Que ya entendieran, que hubiera un mayor entendimiento de estas cosas. Jesús esperaba un crecimiento después de haberles estado enseñando por aproximadamente 2 años. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo usted tiene de creyente? ¿Cuánto tiempo tiene usted de que entregó su vida a Cristo? ¿Años? ¿Pueden ser meses? ¿Años? ¿Cuántos años, hermanos? Imaginen por un momento esto, hermano, y lo voy a hacer con preguntas. Imaginen. ¿A cuántos cultos ha acudido usted desde que nació de nuevo? Claro, no llevamos un récord, ¿verdad? Meditemos. ¿Cuántos domingos ha ido a la iglesia? ¿Cuántas predicaciones ha escuchado? ¿A cuántos estudios ha asistido? ¿Cuántas series ha escuchado? ¿Cuántos sermones en internet ha puesto para escucharlos y meditar en la palabra? ¿Puede usted imaginar por un momento? Hago otra pregunta. Después de meditar en esto, ¿qué esperaría de Dios de usted y de mí? ¿Qué esperaría el Señor? Porque estamos viendo que tenía una expectativa. Y lo hizo con una pregunta, ¿cómo? ¿Están igual que ellos sin entendimiento? El Señor esperaba que ya tuvieran un entendimiento. ¿Qué espera el Señor de mí, hermano? ¿Qué espera de usted en esta reflexión? No solamente conocerle, claro, por supuesto. Pero ¿qué más, hermanos? Espera un crecimiento, ¿no? Espera un entendimiento mayor de la voluntad de Dios. Espera cierta madurez, ¿no, hermano? Dependiendo del tiempo. ¿Esperará que le sirvamos, hermanos? ¿Esperará que enseñemos, por ejemplo? ¿Sí o no? Que todo lo que Él nos ha transmitido de su conocimiento podamos ser bendición para otros, para la edificación de sus vidas. ¿Usted cree que Jesús espere eso de nosotros? No lo busque, Hebreos 5:12 nos dice, porque debiendo ser ya ¿qué? Maestros después de tanto tiempo. Una reflexión ahí. Hermano, Dios espera de usted. Si usted no está sirviendo, espera que sirva. Cada hermano en la fe, cada hijo de Dios, hija de Dios, tiene dones. Porque el Espíritu Santo mora y Él nos ha dado dones que Él quiere, hermanos, que se usen para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo creyente tiene. Dios espera, hermanos, porque vamos a entregar cuentas. Somos mayordomos.
Estamos al cuidado de lo que Dios nos ha dado, de lo que nos ha dotado. Y vamos a entregar cuentas de ello. Mediten eso, por favor. Retomamos la parábola. Mateo 15:17 dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado, ¿en dónde, hermanos? En la letrina. En términos generales, hermano, todo lo que comemos, aquellas sustancias que no aprovecha o que no nos sirven para nuestro cuerpo, aquellas sustancias que no asimilan nuestro cuerpo, que no van a formar parte de algún proceso celular o formar otras células para nuestro organismo, todo eso va a la letrina, hermano, es decir, es de desecho. Marcos señala todo lo que fue, todo lo de fuera que entra en el hombre no puede contaminar. Y da una razón. Vamos a Marcos 7:19, por favor. Porque es verdad lo que afirma el Señor. Aquí está. Lo menciona Marcos 7:19. ¿Por qué lo que entra a nuestra boca no contamina? Dice aquí, ¿lo tiene, hermano? Porque no entra ¿en qué? En su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. No entra al corazón. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. La comida, hermano, solo es física. Por tanto, solo puede afectar, ¿qué, hermanos? Lo físico. Claro, si comemos un alimento que ya tenga unos días, que ya no está bien, pues nos va a hacer daño, ¿no? Nos va a afectar, hay que cuidar, hay que lavarnos las manos, sí, en lo físico, claro, para comer sanamente, no adquirir una enfermedad, pero aquí la profundidad no va hacia lo físico, sino a lo interno, a lo espiritual. No puede contaminar lo interno, hermanos, lo que entra por nuestra boca. El ser interior no puede ser contaminado, ¿sí? El ser interior que se representa, ¿en dónde, hermanos? En nuestro corazón. Un comentarista dice lo siguiente: la contaminación física, por corrupta que sea, no puede causar contaminación espiritual o moral. Las ceremonias, los rituales y otras prácticas externas no pueden limpiar espiritualmente a una persona. Y no observarlas, es decir, no obedecerlas, no pueden contaminar espiritualmente a la persona. Fin de la cita. Es decir, nada de lo que comemos contamina ni nuestra vida espiritual ni nuestra vida moral. Dice el verso 18. Pero, dice Jesús, lo que sale de la boca, del corazón, ¿qué, hermanos? Sale. Y esto sí puede contaminar. Esto sí contamina al hombre. Lo que sale del corazón, hermanos. Metafóricamente, hermano, lo hemos enseñado en la Escritura cuando hablamos del corazón. Metafóricamente, el corazón, ¿qué representa? Ese ser interior. ¿Qué hay en el ser interior, hermanos? ¿Qué hay en nuestro corazón metafóricamente? Están nuestras emociones, están nuestras actitudes, están nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Están nuestros deseos, si somos leales o no, están nuestros motivos, y reitero, nuestras intenciones, aquí en el corazón. Verso 19, porque del corazón salen ahí los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, ¿y qué más, hermano? Y las blasfemias. Dice ahí los malos pensamientos. Aquí hay algo interesante, porque tiene que ver pensamientos, esa palabra en griego tiene que ver con intenciones o deliberaciones. Escuche, deliberar. La raíz griega de esta palabra, intenciones, tiene que ver con la raíz que también significa, hermanos, diálogo. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos? Esos malos pensamientos, hermano,
malas deliberaciones que el ser humano hace en su interior, se inician con un diálogo. Esto es muy importante entender. Con un diálogo. ¿Con quién, hermanos? ¿Con quién cree que es ese diálogo cuando vienen los malos pensamientos? Con uno mismo. Es un diálogo con uno mismo. Cuando vienen los malos pensamientos, hermanos. Es un diálogo interno acerca de pensamientos o malas intenciones que vienen o que hay o que emanan, mejor dicho, de nuestro corazón. Una persona, hermanos, comete pecado cuando quiere cometerlo, punto. Es decisión de la persona. Nada de que es que no quise hacerlo, es que me dejé llevar, es que no lo pensé. Nada, ninguna de estas excusas, hermanos, es válida. El pecado es pensado, el pecado es planeado mediante un diálogo interno con uno mismo. Estoy redundando para ser enfático, con uno mismo, para que a la postre se ejecute la decisión de pecar. ¿Recuerda a David y a Betsabé? ¿Cómo es este diálogo? Bueno, la Escritura nos dice que andaba paseando en su terrado, ¿no? Y vio a una mujer hermosa que ¿qué? Que se estaba bañando. Y empezó el diálogo. Y la Escritura dice que en ese diálogo, bueno, no nos dice así, hermano, pero inferimos. La Escritura nos dice que mandó llamar, que mandó investigar para preguntar quién era. Ah, bueno, pues hay que pensarlo, ¿ah? Primero viene a mi mente en ese diálogo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Ah, pues voy a llamar a Sutanito para que me dé. Y lo hace. Ahí está el diálogo interno. ¿Y después qué ocurrió? Mandó llamarla, bueno, lo maquinó, tuvo un diálogo interno, planeó cómo hacerlo. Y la manda a llamar. Y tuvo intimidad, pecó, adulteró. ¿Qué más, hermanos? ¿Cómo fue ese diálogo interno en David? Bueno, en su diálogo interno seguramente dijo, ¿cómo le voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a ocultar esto, no? Porque van a hacer un bebé. En ese diálogo interno se preguntaba a él cómo iba a solucionar eso y se contestó al mismo, ya sé qué voy a hacer. Obvio, hermanos, no era la guía del Espíritu. Por supuesto, Dios no le estaba guiando por su Espíritu. Era un diálogo con él mismo y él mismo decidió. Y tomó la decisión de llamar ¿a quién? A Urías, al esposo, ¿verdad? Platicó con él y planeó, tuvo un diálogo para ver qué le iba a decir al verlo llegar, ¿no? ¿Qué le iba a decir? Ah, pues sí, oye, ¿cómo están las tropas allá adelante? No, pues está muy bien, vamos a planear. Estuvo maquinando. ¿Y después qué sucedió? Dice, bueno, hablando con él, ya sé qué voy a hacer. Le voy a dar que tome, ¿no? Para que, pues, se vea oculto esta situación del niño y no se dio así. Y maquinó internamente, pensó en ese diálogo interno. Y dijo, ya sé qué voy a hacer. Pues lo voy a mandar al frente de las tropas, ¿no? ¿Para que qué? Hermanos, el pecado es tremendamente peligroso, dañino, nos separa de Dios. Exactamente, el pecado, hermano, nos lleva a entorpecer nuestros pensamientos, a maquinar, a tener un diálogo interno, un diálogo no con el espíritu, sino interno en nuestra carne, para maquinar cómo ocultar ese pecado y otro pecado y hacer otro pecado para ocultar otro y hacer otro pecado para ocultar otro. Fue lo que aconteció.
El pecado es algo tremendamente dañino, hermanos. Quita nuestra paz, quita nuestra comunión con Dios. Afecta todo nuestro ser. Estamos hablando del corazón. Jesús dice, todo lo que sale de ahí, hermanos. Del corazón sale el quitar la vida a alguien, porque está diciendo que vienen de ahí los homicidios, ¿no? Del corazón, hermanos, salen, entre otras muchas cosas, la intención para planear estar en intimidad con alguien que no es el cónyuge. Del corazón sale el tomar algo que es ajeno, es decir, robar. Del corazón sale el difamar a otra persona, el hablar mal. Del corazón sale, hermano, el hablar mal de Dios y ofender a Dios. Dice el verso 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, dice Jesús, pero el comer con las manos sin lavar, ¿qué, hermanos? No contamina al hombre, no contamina el ser interior, no contamina lo espiritual. Esa es la enseñanza, hermano. Concluimos. Dice Jesús que no lo que entra en la boca, hermano, contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Acompáñenme a Lucas rápidamente, 6:45, por favor. Hablando del corazón, hablando de su corazón y de mi corazón, hermano. Y está hablando Jesús, Lucas 6:45. El hombre, ¿qué, hermanos? Está ahí, me espero, hermano, si no ha llegado. Lucas 6:45. Qué versículo tan importante, hermano. Tan revelador. El hombre bueno, del buen tesoro, ¿de qué? De su corazón. ¿Saca qué, hermanos? Lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, ¿saca qué, hermano? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón contaminado, el corazón contaminado de una persona, hermano, se expresa tanto en lo que dice, por supuesto, pero también como en lo que hace, ¿no es cierto? Lo que hay en nuestro corazón nos va a llevar a actuar y nos va a llevar a hablar, a decir lo que decimos y cómo lo decimos. Es como si la boca, hermanos, fuera el divulgador que hace evidente lo que contamina el interior de nuestro corazón. Porque es a través de nuestras palabras que se hace manifiesto, hermano, lo que hay aquí. Si hay odio, así se va a hablar, hermano. Si hay rencor, eso va a salir. Si hay engaño, eso va a salir. Si hay crueldad, si hay blasfemia, si hay falta de perdón, hermanos, va a ser expresado por nuestras palabras. Todo esto, hermanos, mana del corazón. Por ello, hermanos, lo que entra en la boca del hombre no lo contamina, sino lo que sale de la boca. Lo que sale del corazón contamina. Un corazón contaminado contamina al hombre. Si está contaminado el corazón, lo que va a salir pues será contaminado también. Por eso, hermanos, cuando una persona está contaminada por dentro, lo que hace en sus actos, su conducta moral, sus palabras, está también contaminado. Jesús estaba afirmando una verdad contundente. El mal que contamina al hombre, hermano, espiritualmente y moralmente, se encuentra en la maldad que puede albergar. ¿En dónde, hermanos? En el corazón. Es la maldad del corazón la que finalmente, hermanos, sale de la boca, la que contamina. Por eso lo habíamos mencionado, hermanos. Para Dios es más importante lo que está en nuestro corazón. Por ello enseña y advierte que debemos guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, hermanos, ¿qué debemos hacer? Guardar nuestro corazón, porque de él mana, de él fluye, de él nace, hermanos,
la vida, lo que somos, nuestro acto. Proverbios 4:23 para el que anota. Está diciendo este proverbio, sobre todo aquello que estimes, hermano. Sobre todo aquello que sea de gran importancia para ti y por tanto lo estás protegiendo. Sobre todo eso que estimas y que guardas y proteges y cuidas, cuida tu corazón porque de él brota la vida, hermano. Del corazón es que actuamos, del corazón de lo que tenemos es que decidimos, del corazón nacen nuestras emociones, nacen nuestros pensamientos, hermano, del corazón nacen las palabras, nacen las intenciones, de él mana cómo vives, cómo vivimos. A Dios le importa tu corazón, hermano. ¿Sabe? Podemos orar. Podemos leer la Biblia cada día, qué bueno, gloria a Dios. Pero lo podemos hacer como un ritual diario. Y que no pase nada en la edificación de nuestro corazón. Lo podemos hacer como un ritual. Evitemos caer en hacerlo de esa manera. No lo hagamos como un ritual, sino como un tiempo precioso de comunión con nuestro Señor, de leer la palabra, de hablar con Él, de tener intimidad con Él, para que al tiempo, hermano, esa intimidad, esa lectura, lo que Dios nos hable, dé fruto en nuestra vida, en nuestro corazón. Es importante guardar nuestro corazón, hermanos, para no contaminarnos y no contaminar a otros. Por eso cuide lo que ve. Cuide lo que lee, cuide lo que escucha, cuide la doctrina que escucha, cuide lo que ve en la pantalla, cuide lo que ve y lo que escucha en su celular, en su tabla. Todo eso tenemos que cuidar. Cuide sus amistades. No estoy diciendo que nos apartemos del mundo, tenemos que predicarles, pero cuidemos nuestro corazón de lo que nos hablan y de lo que escuchamos, para no contaminar nuestro corazón, para que lo que salga de nuestro corazón, hermano, sean palabras que bendigan a quien nos escucha, sean palabras que edifiquen la vida de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestras amistades, de nuestros compañeros de trabajo. Eso da gloria a Dios, hermano. Esto nos lleva a algo, hermano, a caminar en pureza, a caminar en santidad, ¿no es cierto? Al cuidar nuestro corazón. Un corazón puro, hermano, no perfecto, no estamos diciendo eso. Un corazón que procura estar limpio, hermano, es honroso a los ojos de Dios. Amén, hermanos. Bienaventurado, dice el Señor, los de limpio, ¿qué? ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Usted quiere ver a Dios, hermano? El Señor viene y desea que nuestra vida, hermano, en medio de este mundo de pecado, seamos hombres y mujeres esforzados guardando nuestro corazón para no caer en pecado y no ofender. Que el Señor bendiga su palabra. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta parábola, Señor, que nos deja tanta enseñanza, Padre, tanta reflexión acerca de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por advertirnos acerca de caer en legalismo, Señor. Pero también por advertirnos acerca de lo que contamina verdaderamente al ser interior, de lo que contamina al hombre. Señor, recuérdanos siempre tu palabra, que en todo momento la podamos tener presente, Señor, para estar alertas en nuestro caminar en este mundo. Estar alertas, que nuestro caminar no nos contaminemos, Señor, para no contaminar nuestro corazón.
Señor, que seamos diligentes para que tu palabra more, Señor, como dice Colosenses, en abundancia en nosotros, Señor. Gracias porque abriste nuestros ojos un día, Señor, para no seguir rituales. Hoy seguimos a Cristo, quien con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad, Padre. Gracias te damos, Señor. Lleva con bien a cada uno de mis hermanos. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que no pudieron estar hoy aquí. Guárdales y ayúdalos también y permítenos, Señor, en tu gracia estar aquí el próximo domingo, Señor. A venir con corazones limpios y dispuestos, Señor, y agradecidos para alabar tu nombre, Señor, y para volver a escuchar tu palabra, Señor, como iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor, llévanos en tu paz y oramos todo esto, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Varones, nos vemos el día de mañana 6:30, Se modificó el horario. 6:30, si Dios permite, por aquí nos vemos. Que el Señor les